tenemos este problema donde lo que nos están pidiendo es calcular aproximadamente el volumen de una pirámide cuadrangular recta. Y dice que tiene 18 centímetros de arista de la base. Considere que las caras de la pirámide forman con la base ángulos de 53 grados. Entonces, ¿por dónde empezaste? Que primero no supe cómo dibujar la pirámide. En el cole ustedes no trabajan lo que son sólidos. Sí, pero no me acuerdo cómo dibujar la pirámide así. Bueno, cuando uno se topa ese tipo de cosas, pues es importante tal vez poder buscar en internet, ¿verdad? Uno puede poner pirámide cuadrangular recta y ya te da una idea de cómo es. Porque trabajar con sólidos es importante para cursos que siguen. Por ejemplo, estas fórmulas de volumen, las fórmulas de área, las fórmulas de perímetro, son fórmulas que se supone que ya ustedes conocen. Entonces, en cálculo 1, por ejemplo, se dan problemas de optimización o también problemas de razones de cambio, donde hay que manejar todo ese compilado. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Sí, siempre uno tiene que tener como una idea de cómo son esas figuras. Entonces, una pirámide cuadrangular recta, lo que te está diciendo es que la base es cuadrangular. O sea, yo tengo una base con esta forma. Y luego la pirámide pues tiene aquí una ápice. O sea, tiene un puntito donde van a venir cada uno de los lados. Entonces va a venir, voy a dibujarlo un poquitito más alto para ver si me queda bonita. Va a venir algo así. Si ahí no me está quedando. Déjame que el puntito está aquí. Ahí, ¿verdad? No sé si hasta este momento tienes alguna duda con respecto al dibujo. No, muy bien, gracias. Entonces, ya por tener el dibujo, ¿verdad? Que es de lo primero que a nosotros nos piden, pues entonces ahora tengo que empezar a colocar los datos. Me dice que tiene 18 centímetros de arista de la base. ¿Qué es la arista de una pirámide? Ok, fuimos a buscar la fórmula del volumen de una pirámide, ¿verdad? Entonces ya la conseguimos, es el área de la base por la altura dividido por 3. Entonces, la idea es poder ver justamente cuánto vale ese volumen aproximadamente. Entonces, ¿qué dato nos está haciendo falta colocar? Nos están diciendo que la base tiene 18 centímetros de arista y nos están diciendo además que las caras de la pirámide forman con la base ángulos de 53 grados. Entonces, ¿qué es la arista? ¿Alguno se acuerda qué es la arista? Es digamos, la línea donde está la línea punteada, abajo hay como otra, no sé cómo escribirlo, es como la línea al borde del cuadrado. Es esta línea, ¿verdad? Y esta línea, y esta línea, y esta línea. Como es un cuadrado, todas las aristas son iguales. Entonces, la arista por definición es la unión de dos caras. Entonces es donde yo estoy uniendo la base con los lados del triángulo. Entonces me están diciendo que cada uno de ellos mide 18 centímetros. Porque yo sé que es una base cuadrada.
Y ahora me dice que el ángulo que se forma entre la base y las caras es de 53 grados. Entonces aquí tengo 53 grados, aquí tengo 53 grados. En todos estos tengo 53 grados, o sea, entre la medida de la base y la cara. ¿Ok? Entonces, para calcular el volumen, yo lo que necesito es el área de la base por la altura dividido por 3. El área de la base ya la voy a tener. ¿Quién es el área de la base? ¿Cómo saco el área de un cuadrado? ¿No es 18 al cuadrado? Exactamente, el lado del cuadrado, 18 al cuadrado. 18 al cuadrado nos da 324 centímetros. Ok, entonces el área de la base sería 324 centímetros. Ahora, me hace falta la altura. Ese dato no lo tengo y ya con eso voy a poder calcular el volumen. La altura en una pirámide se calcula o se determina como la línea que une el punto más alto, que es la ápice, con el centro de la pirámide, ¿verdad? Esa es la altura. Entonces, o de hecho también, sí, ahí justamente, porque tiene que caer en ángulo de 90. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar esa altura? Chicos, ¿cómo podré hacer para determinar esa altura? Ustedes se hacían problemillas así en el cole, ¿verdad o no? Posiblemente, pero ya no me acuerdo. A ver, vean que esta línea es la altura, la que está en amarillo. Yo necesito saber cuánto mide para poderlo sustituir acá. Entonces, ¿cómo creen que podríamos determinar esa altura? Profe, es que yo estoy viendo nada más el cuadro de las fórmulas. Ajá. Yo no estoy viendo lo que estás dibujando. Ay, ¿por qué no me dijeron hace rato? Pensé que nadie más, que era mi compu. No, no, Yo no. también pensé que era mi compu. Y ahora sí aparece, ¿verdad? Sí. Ok. Ya tenemos el área de la base, nos falta la altura. La altura es la línea amarilla que junta el ápice con el punto medio, por así decirlo, de la base, ¿verdad? Tiene que caer en ángulo de 90 para ver la altura de la pirámide. Entonces, ¿cómo podría ser para averiguar cuánto mide esa línea amarilla? Em, Podrías dividir como la arista a la mitad, porque había como una línea que estaba, que también conectaba con la altura. Podrías averiguar la medida de esa línea punteada y después con el ángulo calcular la altura, ¿será? Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente como está diciendo la compañera, yo de ahí puedo ver como dos tipos de triángulo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver si me sale bonito en el dibujo. Yo podría llegar y hacer una línea acá, y si ustedes ven ahí me queda un triángulo con estos tres. O también podría hacer una línea aquí que me quede justamente a la mitad, y podría ver aquí otro triángulo. O sea, tenemos, por así decirlo, dos posibilidades de triángulo. Uno que me quede justamente en el vértice
y otro que me quede justamente sobre la mitad de la línea, sobre la mitad de la arista. Entonces, si yo veo ese segundo triángulo, yo voy a tener el triángulo que me queda así. Acá yo lo que sé es que esto es esta medida. Y justamente como acaba de decir la compañera, es la mitad del 18, o sea, esto mide 9 centímetros. Y luego, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos que el ángulo que se forma entre la cara y la base es de 53 grados. Entonces, yo voy a tener que esta medida es de 53 grados. Y eso es toda la información que tengo, ¿verdad? Nada más. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos dos datos? Usar tangente. Si yo uso tangente de 53 grados, yo sé qué tangente es mi medida h, que la desconozco, ¿verdad? Que es la altura, opuesto, sobre adyacente, que sé que son 9 centímetros. Y de ahí ya puedo despejar la h. Tangente de 53 grados por los 9 centímetros me va a dar la altura. ¿Y cuánto es eso? Me dio 11,94 centímetros. Y ahí vamos a tener la medida de la altura, que era lo que nos hacía falta para poder determinar el volumen. Entonces, si ya tenemos la medida de la altura, y ahora sí podemos sacar el volumen. El volumen sería aproximadamente la medida del área, que era 324 centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahí me faltó el cuadrado. Por la medida de la altura, que nos dio 11,94 centímetros. Y hay que dividirlo por 3. Entonces, eso nos va a dar aproximadamente ese dato que encontramos antes por 324 dividido por 3 nos da como resultado que el volumen es de aproximadamente 1289,88 centímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta final. ¿Cómo hiciste tú para determinar el ángulo en el resto de casos? Usé los triángulos especiales y me Ajá, puse a ver como qué cosa, entre qué cosa me daba el valor. exactamente. Es decir, yo lo quiero hacer a mano, pues por ejemplo, con el primero que sí te dio, uno puede imaginarse, ok, de los triángulos especiales, ¿cuál es el triángulo especial que me presenta el 1/2? Pues el único que tiene el 1/2 es el de 30, 60, 90, o el de pi tercios, pi sextos y pi cuartos, no, pi medios. Entonces, si yo lo hago a mano, pues yo tengo que dibujar el triangulito, y yo sé que aquí va a ir pi tercios, que es 60 grados, aquí va a ir pi sextos, y aquí tengo mi ángulo de 90. Aquí mide 1, aquí mide 1/2, y aquí mide raíz de 3 sobre 2. Entonces, como dice la compañera, si yo quiero coseno de zeta igual a 1/2, pues yo ubico que 1/2 está aquí. Entonces, si yo hago esto 1/2 dividido por el 1, pues me sigue dando 1/2. Entonces, si yo quiero que coseno de zeta
me dé un medio, yo necesitaría que zeta sea pi tercios, porque es el que tiene como adyacente un medio y como hipotenusa 1, ¿verdad? Me imagino que así fue como lo trabajaste. Correcto. Ok. Ahora, hay una gran ventaja con respecto a lo que trabajamos la clase pasada. Y es que esto yo también lo puedo sacar con la calculadora. Si t es igual, y si yo quiero despejar un ángulo, si yo quiero averiguar preimágenes, puedo aplicar función inversa. Entonces podría ser arco coseno de un medio. Y si uno hace arco coseno, que es con shift cos, ¿verdad? De un medio, ya me da el pi tercios. Entonces tenemos dos maneras de hacerlo. Uno a mano, que como yo siempre les digo, mi recomendación es por lo menos hacer un par de ejercicios completamente a mano para tener una idea de cómo se hace, pero ya luego en trigonometría particularmente hay muchas cosas que se pueden hacer con la calcular directamente. Entonces, este es un ejemplo. Si yo quiero calcular preimágenes, pues yo puedo llegar y averiguarlo a mano, averiguarlo en la calculadora. Obviamente, ¿de qué va a depender cuál de las dos formas utilizo yo para hacerlo? Pues si es una pregunta de desarrollo que vale 5 puntos, yo debería hacer el proceso a mano. Si es una pregunta dentro de otra pregunta y es una pregunta gigantesca que me va a llevar mucho tiempo, pues mejor lo hago en la calco y ya. O si es una pregunta de respuesta corta y ya. Entonces, pues obviamente hay que hacer bastante práctica para ver en dónde empiezan a aparecer este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas, por ejemplo, las trabajamos ayer en respuesta corta. Bueno, ayer y anteayer, cuando hicimos las lecturas de seno y de coseno, ¿verdad? Dependiendo del grupo con el que estuviera. Entonces, en este caso, si yo tengo seno de zeta igual raíz de 2, pues tengo dos maneras de hacerlo. Lo puedo hacer con la calco, lo puedo hacer a mano. Si yo quisiera optar a hacerlo a mano como tú lo intentaste, ¿cuál triángulo especial tiene un raíz de 2? Si ustedes ven en ningún momento sale un raíz de 2, entonces yo debería de pensar en el otro, en el de pi cuartos, pi cuartos. En yo tengo las medidas 1, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Entonces, tengo que buscar un ángulo que tenga como opuesto sobre hipotenusa a raíz de 2. Pero entonces está como extraño, ¿verdad? Porque el opuesto de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y la hipotenusa vale 1. Entonces, como que directamente no se va a construir. Entonces, uno se queda pensando cómo se podría hacer. El detalle está en que también, si yo me salgo de la circunferencia trigonométrica, este triangulito también lo puedo ver como tener aquí raíz de 2. ¿Esto es raíz de 2 o 2 raíz de 2? Ya, para ver. Bueno, si aquí tengo 1 y 1, cateto a la 2 más cateto a la 2 me da 2. Si saco raíz de 2, sí. Entonces, si yo hago seno de zeta, me va a dar opuesto sobre hipotenusa. Tampoco me está quedando. Vamos a ver. Bueno, como les digo, nos podemos también ayudar de la calco porque puede ser que no sea ninguno de estos dos valores. Si yo llego con la calco, ya vi, eso no existe. Y tú me estás haciendo pensar de más. ¿No te había dado que no existe? ¿O fue que no encontraste ningún triángulo que te diera eso, verdad? ¿Fue así? Sí, no encontré ningún triángulo que me diera, entonces pensé, o puede que esté haciendo algo mal. No, no, no.
Ya vi por qué, porque vean que seno de cita igual a raíz de 2. Si ustedes calculan raíz de 2 es 1,41 aproximadamente. Pero seno, fijo entre cuáles valores está seno y coseno, de dónde a dónde van sus valores y. Si ustedes tienen a mano sus gráficas de seno y de coseno, ¿cuáles son las posibilidades de valores y que pueden tomar seno y coseno? No sé si es que no están entendiendo la pregunta. Si ustedes ven las gráficas, tanto de seno y coseno, fíjense en el eje Y, de dónde a dónde va la gráfica. Tanto seno como coseno tienen valores y que solo van entre -1 y 1. Entonces, si ustedes tienen seno igual a un número más grande que eso, o coseno igual a un número más grande que eso, no existe ningún ángulo que haga que eso sea cierto. ¿Por qué? Porque estos ángulos solamente permiten valores y de -1 a 1. Entonces, nunca van a encontrar un ángulo que haga que la función seno dé 1,41. Es una pregunta teórica, no es una pregunta de cálculo. Que de hecho también ayer en el grupo de WhatsApp del grupo 18 salió esa pregunta, ¿verdad? Que qué pasa si yo tengo seno de cita igual a 2. Pues eso no existe porque yo no puedo tener ni seno ni coseno igualado a números que se salgan de -1 a 1. También si yo lo hubiese revisado con la calculadora, en el momento en que yo tengo seno de cita igual a raíz de 2, entonces yo aplico función inversa, me va a quedar que cita es arcoseno de raíz de 2, y si nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que nos va a dar error. Entonces no se puede calcular. Tenemos este ejercicio donde nos hablan de un triángulo rectángulo. Entonces, siempre que sean problemas de razones trigonométricas, yo tengo que dibujar. Me dicen que la hipotenusa vale 15 centímetros y me dicen que tiene un ángulo agudo de 25 grados. Yo puedo colocar el 25 grados donde yo quiera. Lo puedo colocar aquí arriba, lo puedo colocar aquí abajo, da igual. Nada más que luego tengo que ser coherente en donde acomode los datos. Voy a ponerlo aquí abajo. O no sé tú dónde lo pusiste. Lo puse ahí abajo también. Ok. Para ir coherentes con el ejercicio que tú trabajaste. Entonces, lo primero que me piden es la medida de los otros dos catetos y del otro ángulo. Entonces, ¿cómo hiciste para averiguar los otros dos catetos y el otro ángulo? Pongámosle a pongámosle a este Y más bien. Y pongámosle a este X. El ángulo lo que hice fue hacer 180 menos 90 menos 25.
Exactamente, ¿verdad? Porque la medida de los ángulos internos es 180, entonces tomaste los 180, le restaste los 90 que ya estaban y le restaste los 25. Y eso da 75 grados, ¿verdad? Sí. Entonces, acá necesito que veas algo porque justamente la pregunta que estás haciendo tiene que ver con esto. Este 75 es 90 grados menos 25, que es justamente los ángulos que me estás marcando en amarillo, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen coseno de 90 menos 25, te están hablando coseno de ese ángulo. Y cotangente de 90 menos 25, te están hablando de cotangente de ese ángulo, que creo que eso es lo que no habías visto. Sí, no sabía. Yo saqué el ángulo, pero no pensé que era eso. Pensé que había que sacar coseno de 90, coseno de 25 y restarlo. No, 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 porque de hecho, hay dos formas de hacerlo. Una es, por ejemplo, bueno, si yo tengo coseno de 90 grados menos 25, pues yo puedo hacer esa resta, ¿verdad? Y ver que es coseno de 75. Y ya ahí puedo trabajarlo. Aunque igual la próxima semana vamos a ver que esto se pudo haber trabajado de otra manera. Pero es falso que yo lo pueda dividir. No hay nada que a mí me diga que una resta dentro de un coseno se puede ver como las restas de cosenos. Más bien, cuando veamos identidades, vamos a ver que esto se puede dividir, pero más bien como, y no sé si ustedes se acuerdan no, pero yo creo que ya eso sí no lo vieron en el cole, que eso sí es nuevo, que esto es cos más sen. Ya no me cabe. Ahí. Entonces, si yo aplico propiedades, ahí sí puedo separar, pero no es que se separen como dos cosenos restando, sino que tengo que empezar a aplicar identidades para reescribirlo en formas más reducidas y que yo pueda averiguar los datos. Pero lo más fácil aquí era nada más hacer la resta y ver ya que era el 75, ¿verdad? Y repito, esto como tal lo vamos a trabajar la próxima semana, que es ya empezar a usar identidades para poder reescribir criterios. Entonces, no sé si ya te quedó más clara la duda. Sí. Ok, ahí nada más como para terminar de tener ahí los datos. ¿Cuánto te dio este lado y cuánto te dio este lado? Y ahí puedo hacer. Dame un segundo que tengo que abrir mi OneNote. No, pero si no, aquí lo hago un toquecito. Tangente no me sirve. Profe, seno. Sí, seno o coseno, cualquiera de las dos. Eh, es que agarré justamente la que no me servía porque es de los datos que no tengo. Por ejemplo, si yo agarro seno de 25 grados, yo sé que seno es opuesto sobre hipotenusa, entonces ya ahí puedo despejar. Y si yo hago seno de 25 por 15, nos da que esa medida es aproximadamente 6,34. Y ahí tengo la medida del cateto Y. Y si quiero la medida del cateto X, hay varias formas de sacarlo. Yo podría hacer hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2 y a ese dato sacarle raíz cuadrada. Y me va a dar que este otro dato vale aproximadamente 13,59, ¿verdad? Nuevamente, aquí estamos hablando de datos aproximados. Y entonces de ahí podemos empezar a sacar todas las razones trigonométricas. Entonces por ahí voy a dejar ese ejercicio, ¿verdad? Que era, ya te atendí la duda que tenías, o no sé si algún compañero o alguna compañera quiere que lo terminemos. Ok, tenemos que desde un avión, entonces por aquí arriba tenemos un avión. Se observan dos barcos alineados, uno con un ángulo de depresión de 30 grados
y otro con un ángulo de depresión de 48. Entonces, eso quiere decir que, bueno, aquí yo tengo el agua y tengo dos barcos que están alineados. Uno por aquí, barco 1, y otro por acá, barco 2. Y me están diciendo que desde el avión hasta el barco 1, yo voy a tener cierta información, y desde el avión hasta el barco 2 voy a tener otra información. Yo no sé si hasta ahí vamos igual en nuestro dibujo. Vamos igual. Ok. Ahora, cuando a mí me hablan de un ángulo de depresión, recuerden que tengo que tener cuidado a la hora de dibujarlo, porque siempre tengo que tomar en cuenta la línea horizontal de la línea visual. O sea, yo tengo la línea visual desde el avión y esa línea visual es recta, es horizontal. O sea, yo tengo que hacer esta línea aquí, que es la línea visual desde el avión, ¿verdad? Y de ahí voy a construir los ángulos de depresión, que justamente en el video se les decía que uno, pues a veces comete el error de hacerlo con base a esta otra línea. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Siempre es con respecto a la línea visual. Entonces, yo puedo llegar y colocar ahora sí mis ángulos. Dice que el primer ángulo de depresión es de 30 grados. Entonces, de la línea visual del avión al barco 1, tengo 30 grados. Y que la línea visual del avión al otro barco, al barco 2, es de 48 grados. Entonces, este ejercicio ya otras veces otros compañeros me lo han preguntado, porque ¿cuál es el error que están cometiendo? Ponen el 48 grados aquí. Y eso es falso. Esos 48 grados van desde la línea visual del avión hasta el barco 2. Entonces, más bien, esos 48 grados es todo esto. No sé si hasta ahí vamos igual. Sí, tuve el error del 48, después lo arreglé y ya nos quedó igual. Ok. Entonces, me están diciendo además que la distancia entre el barco 1 y el barco 2 es de 3.800 metros, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿a qué altura está el avión? A mí me están preguntando esta medida de acá, la altura del avión. Ok, entonces, ¿qué hiciste con esos dos datos? Nada, me trabé. No Yo sabía qué hacer. normalmente lo que hago es que saco la información, como que la pongo por aparte, porque empezar a ver todo encima de todo me empieza a causar problemas. Si tú ves, yo sé que esta medida es H y yo sé que esta otra medida también es H. Entonces, aquí tengo un triángulo y aquí tengo otro triángulo. Yo tengo el triángulo 1, que es el triángulo grande, que aquí tengo el avión, aquí tengo el barco 1, esto mide H y tengo que esto mide 30 grados. Y luego también tengo el triangulito pequeño, el triangulito 2, en donde yo sé que tengo la medida H, que aquí tengo 48 grados. ¿Ok? Entonces, si tú ves, ahí tenemos pues cierta relación, ¿verdad? Ya tengo dos triángulos. Luego, este dato de los 3.800, bueno, y aquí está el punto B2. Ese dato de los 3.800, a mí lo que me están diciendo es que de este punto B1, perdón, de este punto B1 a este punto B2,
hay una distancia de 3.800. Entonces, si tú ves, B2 anda como por aquí. Entonces, este pedacito de acá mide los 3.800 metros que hay de distancia entre B1 y B2. Es todo lo que yo conozco, es toda la información que tengo. No es la única manera de dibujar los triángulos. Hay otra gente que más bien lo que hizo fue no tomar los de arriba, sino que sacaron este ángulo y sacaron este de aquí y trabajaron esto como triángulo 1 y este otro como triángulo 2. No hay una única manera de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, tal vez agarrando esos otros dos se ve más claro cómo quedan los 3.800. Pero de cualquiera de las dos maneras, pues sirve. Acá el detalle es que toda esta distancia es cierta medida y esta distancia de acá depende de esa medida de arriba. ¿Por qué? Porque si a esta medida de arriba yo le pongo X, ¿quién es este? X menos 3.800. Exactamente. De hecho, se parece a uno de los ejercicios que hice con alguno de los dos grupos. No me acuerdo con cuál de los dos, pero sí sé que se parece mucho a uno que hice con alguno. Entonces, yo tengo que ver la relación entre esos dos lados. Si un pedacito mide 3.800 y yo agarro todo como X, pues yo puedo ver esta otra medida, que es esta otra medida, que sería X menos 3.800. Y ya de ahí puedo empezar a sacar toda la información. ¿Qué identidades podría utilizar para tratar de empezar a relacionar la información? Hay un único dato que del todo en ningún momento sale. ¿Qué dato nunca me aparece en mis triángulos? Hipotenusa. En ninguno de los dos sale la hipotenusa. Entonces, no me sirve ni usar seno ni usar coseno porque la hipotenusa en ningún momento aparece. O sea, yo no tengo nada de información de esta medida ni nada de información de esta medida. Entonces, me sirve usar tangente. Vamos a usar tangente para el primer triángulo. Yo voy a tener que tangente de 30 grados es igual a opuesto sobre el adyacente, que el adyacente sería X. Y del triángulo 2, tengo que tangente de 48 es igual a opuesto sobre adyacente, que el adyacente sería X menos 3.800. Entonces, tengo dos ecuaciones, tengo dos variables, puedo despejar en una para ya poder averiguar mi valor h. ¿En qué sentido? Pues vean que yo puedo despejar la variable h fácilmente. Yo puedo tomar este valor que está dividiendo y pasarlo a multiplicar, este valor que está dividiendo y pasarlo a multiplicar. Y me queda entonces que x por tangente de 30 es igual a h y al mismo tiempo tangente de, bueno, ahí no importa el orden, ¿verdad? Pero para ser coherente con el anterior, x menos 3.800 por tangente de 48 también vale h. Entonces, si yo tengo dos ecuaciones y en las dos me están diciendo, ok, esto es h y esto es h, pues ellas dos tienen que ser iguales porque es la misma altura. Entonces, yo puedo igualar esta expresión con esta expresión. Y nos queda entonces que x tangente de 30 es igual a x menos 3.800 por tangente de 48. Y nos queda entonces
Bueno, aquí tendría que distribuir x tangente de 30 es igual a x tangente de 48 menos 3800 por tangente de 48. Y esto es una ecuación lineal, donde yo aquí tengo x, y esto no tiene x, entonces puedo pasar todas las x de un lado, todos los números del otro, y me va a quedar x tangente de 30 menos x tangente de 48 igual a menos 3800 tangente de 48 grados. De este lado, ¿qué podría hacer si yo lo que quiero hacer es despejar x? Factor común. Por común, yo puedo ver esto como x tangente de 30 menos tangente de 48 igual a 3800 tangente de 48. Y entonces ahí puedo pasar a dividir todo esto que está multiplicando. Y nos va a quedar que la x vale menos 3800 tangente de 48 dividido por tangente de 30 menos tangente de 48. Y si yo hago ese cálculo, ¿cuánto nos da la x? Vamos a ver. Esto nos da como resultado 7914,17 aproximadamente. Esa sería la medida de x. Me parece que estaba en metros, ¿verdad? Según el ejercicio. ¿O no dice? Sí, metros. Siempre es importante como ir respetando la unidad de medida porque, por ejemplo, en química les exigen que utilicen las unidades de medida adecuadamente, ¿verdad? Entonces yo sé que ese es el valor x. Si ustedes ven nuestro dibujo, eso quiere decir que esta distancia son 7000 y resto de metros. Pero a mí lo que me preguntaban era h. Pero entonces, ¿cómo puedo averiguar h si ya conozco x? Sustituyendo la x en alguna de las dos fórmulas. Exactamente, si yo ya tengo x, yo lo podría sustituir aquí y ya voy a averiguar h. O lo podría sustituir aquí y ya voy a averiguar h. En cualquiera de las dos la puedo sustituir. Entonces, falta h. Si nosotros cambiamos el valor x, por ejemplo, en la primera, nos va a quedar 7914,17 por tangente de 30. Y eso nos va a dar h. Bueno, es una aproximación, ¿verdad? No una igualdad. Y si lo sustituyo en la otra, me debería dar igual. Entonces, podemos hacer la prueba para ver si todo nos calza perfectamente. Entonces, en el primer caso, si yo tomo el 7914,17 y lo multiplico por tangente de 30 grados, nos da como resultado 4569,25 metros. Y si yo lo hago en el otro, me va a quedar 7914,17 menos 3800 por tangente de 48. También nos da 4569,25 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, es una forma de probar que mi ejercicio está bien hecho. Ver que las dos alturas me dan igual porque debería dar igual. Entonces, ya puedo concluir. La altura del avión es de 4569,25 metros. Ok. Tenemos que una persona camina en un plano horizontal hacia una cima. Observa que en cierto punto el ángulo de elevación
al punto más alto de esta es de 28 grados. Después de avanzar 80 metros directamente hacia la cima, el ángulo de elevación es de 48 grados. Determine la altura de la cima, considerando que en las dos ocasiones el punto de observación está a una altura de 1,5 metros del suelo. Entonces, ¿cómo hacemos este dibujo? ¿Cómo lo harían ustedes? Tenemos que la persona camina en un plano horizontal, ¿verdad? Entonces la persona camina horizontalmente. Y tenemos por ahí una montaña, una cima. Nos dice que como la persona va caminando, observa en cierto punto el ángulo de elevación al punto más alto con 28 grados. Entonces, si yo tengo a la persona aquí, la persona observa el punto más alto de la cima con un ángulo de 28 grados. Siempre que trabajemos con una persona, debemos de tener cuidado de recordar la altura de la persona, porque la vista la vista no está a la altura cero, la altura de la vista está a la altura de la persona. Me dice que acá tengo 28 grados. Luego me dice que avanzó 80 metros. Y que ahora, cuando ya está en esta segunda posición, el ángulo que utiliza para poder ver el punto más alto de la cima ahora es de 48 grados. Y me está diciendo que determine la altura de la cima, o sea, me están pidiendo desde aquí hasta aquí. Esa sería mi altura H o mi altura A. A veces es mejor usar A porque el H se les confunde con hipotenusa. Y considerando que en ambos casos el punto de observación está a una altura de 1,5 metros del suelo. O sea, me están diciendo que la persona mide 1,50 m. O sea, la distancia de aquí a aquí es 1,5. No sé si habías entendido bien esa parte de redacción. No había entendido muy bien, digamos, qué hacer con los ángulos de elevación. Ah, ok. Eso es lo que más me cuesta. Los Ujú. ángulos de elevación y de depresión, digamos, dibujarlos. Ok. Siempre esos ángulos se van a formar de la línea visual al punto que te digan. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior del avión, era de la línea horizontal visual del avión al barco. Acá es de la línea visual de la persona a la cima de la montaña. Sí es importante poder ubicar esa parte, porque como tú estás diciendo, si no los ubico, pues no puedo empezar el ejercicio. Y eso sí puede ser un problema bastante fuerte. Entonces, ahí la recomendación que yo te haría es que trates de ver más ejemplos, que puedas ver cómo van ubicando los datos, especialmente esa parte inicial, porque yo estoy segura que ya por tener el dibujo, ya para uno es más sencillo empezar a sacar toda la información. Entonces, tal vez lo que te hace falta es justamente ver más ejemplos resueltos. Esa siempre es como una buena sugerencia si siento que me cuesta el inicio. Ok, entonces ya teniendo esa información, pues yo ya puedo empezar a ubicar datos. Ya tengo este triángulo grande y tengo este triángulo pequeño. Si yo quiero, los puedo dibujar por aparte. Tengo aquí 28 grados, tengo aquí mi altura
Y tengo por aquí el otro pequeño, que vendría aquí, ¿verdad? Que tiene la misma altura, pero aquí vale 48. Y yo sé que la distancia de aquí a aquí mide 80. Entonces, si a todo esto le pongo X, este sería X menos 80. También se pudo haber puesto que este de aquí medía X, y entonces todo todo este es X más 80, o sea, es lo mismo. Van a dar los mismos resultados dependiendo de cómo yo coloque los datos. No hay una única manera de hacer las cosas, repito siempre, ¿verdad? Entonces ya con eso yo puedo empezar a averiguar los datos. Nuevamente, en estos casos en ningún momento a mí me hablan de la hipotenusa. No tengo nada de información de la hipotenusa, entonces puedo trabajar igualmente con tangente. Tangente de 28 grados, que es el primer triángulo, yo tengo que es opuesto sobre adyacente, que mi adyacente sería todo X. Y en el segundo triángulo, tangente de 48 grados es igual a opuesto sobre adyacente, que es X menos 80 grados. Menos 80 metros. No pongamos la unidad de medida, repito, en química posiblemente sí sean bastante estrictos con esa parte. Entonces ya lo puedo resolver igual que el ejemplo anterior. Entonces podemos despejar la altura, que es el más sencillo, porque yo puedo pasar esto a multiplicar y puedo pasar esto a multiplicar. Y me va a quedar que tangente de 28 grados, eso parece un 280, ahí, por X es igual a H, y al mismo tiempo, X menos 80 por tangente de 48 es igual a H. Y de igual forma podemos igualar ahí, X tangente de 28 igual a X menos 80 por tangente de 48. Y de ahí nos va a quedar X, voy a adelantarme un poquitito, tangente de 28 grados. Luego el otro X pasa a restar, entonces va a quedar menos tangente de 48 grados. Ahí me estoy brincando un paso, ¿verdad? Menos 80, tangente de 48, porque es lo mismo que habíamos hecho antes. Y de ahí, pues puedo despejar ya X. X sería menos 80, tangente de 48, sobre tangente de 28 menos tangente de 48. Nos da como resultado que el valor de X es aproximadamente de 153,48 metros, ¿verdad? Me parece que eran metros. Y ya con ese valor X, pues puedo sustituir aquí o puedo sustituir aquí. Y con ese dato vamos a averiguar, y hay un detalle. No es exactamente toda la altura que a nosotros nos interesa. Ya vamos a ver por qué. O sea, si yo sustituyo... Por la altura de la persona, ¿verdad? Que vamos a tener que restarle la altura de la persona. O sumarle la altura a la persona. Sumarle la altura de la persona, exactamente. Sí, ahí tenemos que tener cuidado porque aunque yo use el mismo valor H y hay que tener cuidado con eso. Siempre que haya una persona involucrada, luego tengo que sumar o restarle la altura de esa persona. Entonces vamos a ver, yo tendría 153,48 por tangente de 28. Y eso me da 153,48 por tangente de 28, 81,61 aproximadamente, ¿verdad? Entre más decimales use, más exacto. Esto en metros. El detalle es que si nosotros nos vamos a nuestro dibujo inicial, ese 81,61
En realidad es esta medida de aquí. Entonces, la medida total más bien es el h más el 1,50 m de la persona. Entonces, la altura de la cima sería el dato que nosotros encontramos más el 1,50 m de la persona. Y eso nos da como resultado 83,11 metros aproximadamente. Y esa sería la respuesta final.